Buenas tardes, gente. ¿Cómo les va? Hoy vamos a estar con una nueva charla con la Asociación de Kinesiología del Deporte. Hoy vamos a estar hablando con el doctor Fernando Locaso, que ya estuvimos haciendo la difusión, médico traumatólogo, muy reconocido en el ámbito deportivo. Vamos a esperar a que a poquito vayan agregándose la gente que está interesada con la charla, que vamos a compartir. Vamos a poder evacuar muchas dudas, las relaciones que hay entre los médicos, kinesiólogos, en el mundo del deporte, cómo nos manejamos, lo importante del día a día, que eso es muy importante con respecto a la experiencia, para poder combinarlo con todo lo que sea los conocimientos que nosotros tenemos y que podemos llevar a cabo, en este caso en el vóley, la tendinopatía rotuliana en el jugador de vóley. Vamos con esta saga de charlas que estamos teniendo con la ACADE, con nuestra querida ACADE, con todo, aprovechando. Me voy a copiar de Gonzalo Pardo, que me pareció muy bueno, el tema de contarles y comentarles también los beneficios que tiene la ACADE, todo lo que puede colaborar al socio, con los congresos, cursos, las becas que se puede llegar a conseguir, con el tema de los beneficios que podemos otorgar, la revista internacionales como la JOST, la que tenemos nosotros, permanentemente buscando lo que podemos brindar con los últimos temas que se dan a nivel nacional e internacional. Muchas cosas tenemos para dar, también los cursos, como por ejemplo de metodología de la investigación, un montón de cosas que podemos brindar para que pueda el socio disfrutar de los beneficios que le podemos estar dando hace ya bastante tiempo, más de 20 años. Ahí ya lo veo en línea al doctor. Vamos a agregarlo para darle la bienvenida. Ahí se está conectando. Acá me pregunta si va a estar disponible en algún lado esta charla. Esta charla queda, en Instagram por 24 horas, que la podemos ver finalizada esta charla, y también podemos verlo vamos a ver el tema de los canales de YouTube que tiene la ACADE. Así que ahí estamos esperando que Fer se pueda conectar para poder comenzar y hablar en el ida y vuelta, más allá de lo que sea el aporte que nos pueda dar, con lo que pueda llegar a ser la relación que tenemos, lo que se puede llegar a combinar, los momentos en los cuales está. Ahí lo agregué, ahí está conectando, espero, ahí está. Te juro que no te había echado. Te juro que no te había echado, todavía me pusiste a agregar, te dije que sí, pero bueno. Alguna me No, te por iba a ahí no mandar, querías no querías que hable, por ahí querías hablar vos solo. No. Si sabes, mira, te estoy esperando con los brazos abiertos. ¿Cómo andas, Fer? ¿Cómo anda, Carlitos? ¿Bien? Bien, acá, como le estaba contando a la gente, con todo lo que podemos llegar a dar, comentar más que nada, contar lo que hacemos en el día a día, cómo se puede llegar a organizar, cómo son los pasos a seguir en algunas cosas, los tiempos, cómo nos manejamos, las relaciones que hay entre los diferentes, más allá del kinesiólogo y más allá del médico, cómo nos complementamos con el resto del cuerpo técnico. Esas cosas son muy importantes a la hora de la toma de decisiones, y dentro de la toma de decisiones lo que son la evolución de las patologías en un área, en un rubro, el deporte, en el cual el tiempo no está sobrando y todo es para ayer, nada es para mañana. Eso, vos tenés un poquito Sí, de experiencia en el tema.
No, no, y además que, bueno, dentro de lo que nosotros, en el ámbito que nosotros nos manejamos el día a día del vóley, que es una patología recontra frecuente de las prevalentes y que obviamente yo siempre digo esto, siempre agradeciendo a la ACADE, que cada vez que me invitan de la ACADE digo lo mismo, pero que bueno, que tengo una genética del 50% de kinesiólogo, porque mi vieja es kinesióloga, así que siempre me gusta intercambiar opiniones, aprender y compartir con los kinesiólogos y más hoy en día bueno, que la kinesiología ha crecido muchísimo desde el punto de vista de la rehabilitación deportiva. Me parece que es muy importante tener una muy buena comunicación y es lo que logro generalmente con mis grupos de trabajo, con vos, me ha tocado con Nico Zárate, con Mariano Alzogaray, con gente del vóley, con Javier Krupnik, con mucha gente que conoce el deporte hace mucho tiempo y siempre he aprendido un poco de cada uno, así que no dejo de seguir aprendiendo. Y con todos los que nombraste, has estado más o menos, pero has pasado por todos colegas que han estado en todas las categorías, en todas las edades en el vóley. Podemos hablar de juveniles hasta el equipo de mayores. Has estado más, menos tiempo. Con Nico Sara te había compartido los Juegos de Río. ¿Qué me puedes decir para que la gente, introduciéndonos de a poquito, qué nos podés contar? Algunas cositas tuyas para que te vayan conociendo de a poco, que igual sos conocido, pero algún detalle que otro nunca viene de más. No, no, yo llego al vóley a partir de John Uriarte, cuando comenzó John con la selección mayor, que lo convocó Arnoldo Álvaro como médico principal. Es Arnoldo el que me convoca para trabajar con él y darle una mano. Y a partir bueno, de la llegada con Arnoldo, empecé a familiarizarme más con el deporte, que lo conocía, me gustaba, pero no había sido un ex deportista de vóley, no tengo ni características fisionómicas, siempre me gustó el vóley, pero no tenía conocimiento. Me río porque me acuerdo de mis primeras prácticas con el Manile Couna, que me decía, vas a aprender, a mí me pasaba lo mismo, no entendí un carajo, me hablan de la Hatu, de la Betty, de la Hanatí y bueno, el APAI, y no decía el APAI, yo decía que es una pipa, que no entendía muy bien lo que me decían y bueno, el maní me iba enseñando con su conocimiento también incorporado a partir del trabajo. Tuve la suerte de compartir muchísimos cuerpos técnicos, gente que aprecio muchísimo. Soy un tipo que trato de tener una buena relación con todo el mundo y más allá de por ahí diferencias en cuanto a cuestiones que tienen que ver con, con organización desde el punto de vista del cuerpo médico, siempre trato de tener una buena relación y dejar buenas cosas. Pero bueno, ahí fue cuando comencé con el vóley y trabajé con muchos kinesiólogos, la verdad que ¿En qué año empezaste con el vóley? 2005, fin de 2005 empezamos con las reuniones y es el año 2006, sí, el que empezamos con el grupo ese de John. También, digamos, he trabajado con gente de mucho aprecio, con profes fenómenos, con entrenadores fenomenales. No quiero empezar a nombrar porque si no, alguno se va a poner mal que me No, olvido. se van a enojar. Se van a Se van a enojar. enojar. Y bueno, y como vos, Carlitos, creo que uno se va identificando con el deporte y lo va queriendo cada vez más. He estado fuera de la selección y he estado apoyando y siempre tratando de aportar para que siga creciendo el vóley en Argentina, que es lo que todos queremos. Y además del vóley estás con el fútbol. No te puedes quejar. Ya, Trabajás no, no. para tu país, trabajás para el equipo de tus amores, trabajás lo que te gusta, o sea, estás, Sí, estás contento. realmente hago lo que me gusta. Ahora estamos un poco condicionados con este tema de la pandemia, pero realmente hago lo que me gusta la cirugía, me gusta la parte de traumatología del deporte, me gusta la docencia, hago las tres cosas. Ahora también hago consultorio de febriles en el hospital, pero bueno, Está son por todos lados. cuestiones que tienen que ver con esto nuevo de la pandemia.
y de a poquito para ir viendo, metiéndonos en el deporte, de a poco llevándonos al vóley. Vos que trabajás en el fútbol profesional, en Huracán, Sí. trabajás con la selección, con el equipo mayor, masculino. ¿Ves alguna, con respecto a la tendinopatía del tendón rotuliano? ¿Ves similitudes? ¿Ves diferencias? La Fundamentalmente, población sí. es frecuente. Fundamentalmente en cuanto obviamente al deporte hay muchas diferencias. En cuanto a la incidencia, hay una alta incidencia en el vóley con una incidencia baja o relativamente baja en el fútbol. Eh, la tendinopatía rotuliana creo que es una de las patologías y nosotros hemos hecho trabajos estadísticos que está siempre en el podio en el vóley, con el esguince de tobillo, con las lesiones de hombro, siempre está ahí en el podio, más allá de las lesiones musculares que también tienen un rol importante, pero en el futbolista es algo más ocasional, no es tan frecuente. Hay algo que es fundamental, obviamente, que todos entendemos y que dentro de lo que hablábamos previamente, vos me comentabas, Carlos, es que hay una condición que es sine qua non, que es fundamental en el voleibolista, que es el salto. Y sobre todo en algunos roles específicos dentro del juego. Tal cual. Por algo los centrales son en su mayoría los que, digamos, más estadísticas de tendinopatía rotuliana tienen. Más allá de las Sí, sí. condiciones fisionómicas, genéticas, los factores intrínsecos y los factores extrínsecos que pueden influir, el central, por una cuestión acumulativa y de carga, es el que más salta y obviamente el que más incidencia de tendinopatía tiene. Tal cual. Por No, con el rol, tema por rol. sí. Y además algo que agregaría a todo lo que dijiste y que se ve en el día a día, es que juegan con la distribución en el tiempo de juego diferente a los demás. Hay algunos jugadores como los puntas, los opuestos, armadores, libro, que tienen el libro también sale, pero sale menos que el central, juegan la mitad de las rotaciones, entonces, hablando rápido, mal y pronto, entonces están que entran, que salen, que entran, que salen, entonces acostumbrar el cuerpo a seguir de vuelta algunas veces, cuando uno está alineado, entre comillas, está bien, va bien. El tema cuando algunas veces repercute el partido, lo que dure un partido, y esas cosas se van llevando, la exigencia, un central siempre cuando va a un ataque eh, se da cuenta a último segundo cuando no se la van a dar. Y eso es un impulso, una carga que traslada el cuerpo, que es siempre su piso de impulso está por encima de los otros puestos, porque los Sí, otros sí, tienen un seguro. tiempo determinado para poder calcular. Y vos cuando estás hablando de la tendinopatía rotuliana ya y volcándonos más al vóley, Mm. el jugador, doctor, me duele la rodilla. Ujú. Y nadie te dice doctor, te dice Fer. Pero bueno, pues ya la confianza hace años que la tenemos con todo el grupo. Y saludo al grupo de la selección por las dudas, porque después nos pueden atacar terriblemente en el grupo de WhatsApp. Con respecto al cuando llega el jugador con el dolor, ¿cómo lo Ujú. manejas? ¿Cómo lo podés evaluar? ¿Qué tenés en cuenta? Si hay algún tipo de evaluación que sea bien característica del vóley o son en general no hay grandes diferencias con los otros deportes? ¿Qué Mira, podríamos nombrar? yo en general las tendinopatías y sobre todo el tendón rotuliano lo valoro mucho primero desde el interrogatorio, de en qué momento, en qué situación, cuándo y cómo y hace cuánto está con el dolor. Obviamente después está la semiología y la palpación del tendón, uno puede encontrar zonas de dureza, si es una tendinopatía crónica, si hay una calcificación, si este tendón tiene algún antecedente que me puede indicar de que viene una cronicidad. Hay zonas que se llaman nódulos o induraciones dentro de los tendones. Es más frecuente en el Aquiles que en el rotuliano, pero también se pueden palpar. Eso es de la semiología. Después hay una cuestión que es lo que te devuelve el deportista. El deportista te va a decir, mira, me duele en todo el entrenamiento, o me duele cuando entro en calor se me pasa. Eh, o directamente me pincha y tengo que salir. Entonces, uno tiene que empezar a poner en la balanza diferentes conceptos que
el deportista te devuelve del interrogatorio, porque también hay que tener en cuenta que en el vóley es una entidad que está permanentemente conviviendo con nosotros. La tendinopatía rotuliana es algo que nosotros lo vemos cotidianamente y a veces es un factor que hay que ir modulando dentro del entrenamiento sin dejar que el deportista deje de entrenar o sin hacer que el deportista deje de entrenar. Y después hago una valoración más que nada también imagenológica, que a mí me aporta mucho, que es la ecografía. Tener la ecografía a veces, porque yo hago ecografía también, pero a veces también con un profesional, como puede ser el caso de Juan y Bernasconi, que está colaborando con nosotros desde el punto de vista de las imágenes, es algo fundamental para entender un poco el concepto. Pero sí hay que entender que la tendinopatía tiene, y ya lo dijo Jim Cook muchas veces, un concepto clínico y un concepto histopatológico. En el deportista de alto rendimiento, como el voleibolista y nosotros que nos toca la selección, uno tiene que apuntar más a modular esa tendinopatía para que el deportista pueda continuar entrenando. Obviamente hay casos en los cuales tenés que pararlo y casos en los cuales el tendón puede sobrepasar la tendinopatía y tener una lesión estructural. Entonces, bueno, obviamente ahí uno tiene que tomar otras medidas. Y eso, perdón que te interrumpa, y eso es importante lo que decís, Fer, porque el tema de la evaluación tanto histopatológica como la clínica, muchas veces que no van de la mano. Vemos, vos nos podés mostrar alguna con los estudios que haces, con la ecografía y demás, podemos ver un tipo de tendón que decís, ¿cómo puede estar saltando este jugador por momentos? Eso depende mucho del entrenador también, pero algunas veces las cargas de saltos son exageradas, para que quizás entre uno prevea que pueda tolerar ese tendón rotuliano hasta por encima de los 200 saltos por entrenamiento, por turno, que es el cuerpo del ser humano, por más que se prepare físicamente y demás, es muy difícil sostener esos ritmos, y en el acúmulo de cargas, de saltos de la semana, eso se refleja en la rodilla. Y una vez se dice, ¿cómo puede ser histopatológicamente que este jugador esté saltando y bancando, entre comillas, toda esta demanda que necesita en el juego? Y otras veces nosotros ves tendones que uno lo ve, que no muestran muchas características de sufrimiento y no puede levantar la rodilla. Entonces eso es importante a la hora de lo que bien remarcaste. Un tema es lo histopatológico y otro como lo encontramos. Sí, sí, seguro. Yo creo que hay, por eso lo diferencia bien Jim Cook eso, en cuanto a lo clínico y lo histopatológico. Dentro de lo que vos comentabas, los hallazgos imagenológicos, una cosa es el hallazgo consecuente al dolor, es decir, un hallazgo que es mucho más de lo que nosotros vemos, pero el deportista está dolorido. Hay veces que encontramos hallazgos en el tendón y el deportista no tiene dolor. En ese caso, uno tiene digamos, un punto de screening, eso se puede hacer, a veces lo hacemos a principios de las temporadas, valorar cómo están los tendones, como para tener un patrón de cómo viene el deportista, pero si no viene con dolor es muy difícil. Ahí vi que alguien preguntaba, no pude leer quién, acerca de cómo mejorar en los inferiores, sobre todo porque los chicos que juegan al vóley en inferiores en las condiciones de los gimnasios no son las mejores. A veces es difícil tener el acceso a un buen piso para poder tener una buena descarga. Pero muchas veces podemos mejorar desde el punto de vista del calzado y ser educadores del deportista en cuanto a los factores extrínsecos que pueden modificarse. El piso, si no lo puedes modificar, no vas a poder hacer nada, pero el calzado sí lo vas a poder modificar. ¿Y recomendás en ese caso, cómo manejarías algunas veces el tema de la indicación de las plantillas, más allá que esté acompañado de un cuadro clínico de dolor o no? ¿Te parece que son recomendables? ¿No? Depende, como siempre, me imagino vas a contar, depende del caso, depende del puesto, porque acá estamos hablando de cinco puestos diferentes. El tema fundamental es entender que para la tendinopatía rotuliana, más allá de la carga de entrenamiento, se encuentran unos factores que se llaman factores intrínsecos. Los factores intrínsecos tienen que ver con condiciones fisionómicas, que pueden ser desde ya lo que llaman las desasecciones o los desalineamientos, le llaman también, que tienen que ver con el morfotipo del deportista.
Puede ser un morfotipo con una rodilla vulnerable, con un genuvalgo, con un ángulo de Q aumentado, con patrones fisionómicos que me dicen que el deportista está, vulnerable a tener una lesión, que una de esas puede ser en el aparato extensor y en el tendón rotuliano, y sobre todo en un deporte como el salto. Entonces uno busca corregir. Obviamente hay correcciones que pueden ir desde lo quirúrgico, que puede ser una osteotomía y mejorar un ángulo muy, muy elevado, y hay otras correcciones que son las ortesis. Las ortesis no solamente me sirven para corregir un poco esos ángulos, que es mínimo lo que podemos corregir, pero sí para disminuir el impacto, disminuir la carga. Las ortesis hoy en día tienen digamos, una función de disminuir el microtrauma. Entonces es un beneficio. Yo trataría de que todo el mundo que haga un deporte de impacto pueda utilizar una ortesis de descarga. Después se ve la corrección que necesita en cuanto a lo fisionómico. Ajá. Pregunta, ¿en qué momento, más allá de la evaluación y de la clínica que vamos siguiendo del jugador, te parece que es para darle un descanso y que deje de entrenar? ¿Cuáles son los parámetros que tomás de acuerdo a lo que manifiesta o lo que ves? Porque muchas veces lo que manifiesta el jugador no es lo que vemos nosotros en el entrenamiento o partido, porque te dice que no te duele, no te duele, no te duele. Se viene la lista para la BNL, se viene la lista para un mundial, se viene la lista para un juego, y los dolores... Bueno, también hay que ver, primero el dolor es un patrón, uno hace una valoración, la tendinopatía rotuliana se puede valorar mediante escalas. Hay la escala visual analógica, es una escala de dolor nomás, que obviamente con un dolor superior a 6 ya es preocupante, empieza a tener un signo de alarma, y otra es la valoración mediante scores. Los scores que vos sabés, nosotros lo que más utilizamos es el VISA-P, que es para Sí, tendón sí. patelar, que son preguntas de vida cotidiana y de entrenamiento. Hay otros scores, el SF36, hay otros scores para valorar, pero nosotros utilizamos más el VISA-P. Lo que es un punto de alarma, obviamente, eso uno tiene que manejar esos scores semana a semana, a ver cómo se van modificando. En el deporte de alto rendimiento no hay un blanco o un negro, no es hasta acá y acá parás. Sino que nosotros vamos viendo la evolución día a día y mucho la evolución del deportista, obviamente en cuanto se siente. A veces no, para nosotros no es siempre conveniente pararlo del todo. Lo que podemos hacer es manejar con el entrenador y con el preparador físico la carga de entrenamiento o disminuir o abolir el salto, pero sin sacarlo del rol de entrenar, que eso muchas veces es contraproducente también para el deportista, porque hay factores psicológicos que influyen, hay factores también que tienen que ver con la condición física que influyen, y no solamente es el salto el único rol en el juego. Hay otras, hay otras maneras de que el deportista se pueda desenvolver, aunque sea un entrenamiento acondicionado, pero pueda continuar entrenando. ¿Vos ves alguna diferencia anatómica y biomecánica respecto al hombre con la mujer en la tendinopatía rotuliana? ¿Alguna característica que induzca una mayor posibilidad o probabilidad de sufrimiento en el tendón rotuliano en el hombre con la mujer? Y básicamente la mujer tiene una condición estructural que es que tiene mayor tendencia por la amplitud de caderas a tener un ángulo Q mayor. No es tajante esto, pero sí, en su gran mayoría, las mujeres tienen un ángulo Q mayor. Eso generaría un estrés un poco mayor en el aparato extensor y una tendinopatía rotuliana más frecuente en la mujer que en el hombre. En el vóley en general, los patrones estadísticos no son tan diferentes. Si la mujer tiene un poquito más, pero tampoco son tan diferentes. Y también es... sí, Carlos. Y además, déjame meter una mierda de osteopatía, sé que ya te tengo curado de Sí. espanto, pobre. La paciencia que me tiene enfermo con la osteopatía y con algunas cosas. Lo que más, de todo, más allá del conocimiento de Fer, lo que tiene la libertad para trabajar, así que para aguantar a mí, si no me da libertad, no duro 2 segundos. Respecto a eso que me nombrás de los dolores que pueden llegar a repercutir en el rodilla y principalmente el tendón rotuliano, en la mujer, había un estudio que había leído en el 2006 o 2007, no sé, pues yo para los años y los nombres, los apellidos de los que lo realizan no soy de lo mejor,
no es mi fuerte, mostraba que el 65% de las lumbalgias estaban generadas en el momento del ciclo femenino, jugadoras de vóley, hablo. O sea que, desde el punto de vista como la parte de rehabilitación, o enfoque, abordaje que hay con respecto a al cuerpo del jugador, tener un bloqueo lumbar es algo que no pasa desapercibido para las rodillas, porque lo que no va a darle un tanto de movilidad a ese nivel, el cuerpo va a buscar, porque el jugador quiere estar en cancha, quiere hacer todo, quiere jugar, más vale, obviamente, y va a buscar conseguir el gesto y jugar al ritmo de lo que demande esa actividad física como pueda. Y muchas veces lo hace a expensas de un bloqueo lumbar, lo que puede generar a nivel de rodilla. Entonces, a lo que quiero es que no siempre es el dolor propio de la zona. No, no, seguro, hay dolor referido y además... La causa, eso quise decir, perdón, no el dolor. Eso le llamamos dolor referido. Al tema Carlos, agrego, que obviamente lo conoces mucho más vos porque sos kinesiólogo y los conceptos biomecánicos que tienen los kinesiólogos a veces son muy, muy estrictos. Yo agregaría además que la mujer en el ciclo sexual y en su etapa de menstruación, en el periodo, tiene diferencias en cuanto a lo hormonal. Y los factores metabólicos también influyen sobre los tendones. También hay que tener en cuenta que hay muchos trabajos que hablan de la relaxina, que es una enzima que forma la mujer, aunque en realidad tiene más la mujer, y que tiene que ver con variaciones en el ciclo menstrual. Y a veces eso también puede interferir en lo que es la composición del colágeno de los tendones y la distensibilidad de proteínas que también forman parte del tendón, como también como puntos a tener en cuenta. Pero bueno, son pequeños detalles, estamos yendo muy a lo molecular, con lo que vos decís desde lo biomecánico también tiene que ver, interfiere muchísimo. Yo creo que dentro de las tendinopatías uno tiene que hacer un buen screening antes de que aparezcan, obviamente, porque la tendinopatía que apareció, lo más probable es que en algún momento vuelva. Lo más probable es cuando nosotros tenemos esos deportistas con tendinopatía, muchas veces trabajamos en la prevención, pero cuando ya la tienen y trabajamos en el tratamiento, después tenemos que seguir trabajando permanentemente sobre la prevención secundaria, porque la prevención secundaria de la tendinopatía es el abordaje mayor que tiene la tendinopatía, porque muy pocas personas trabajan exclusivamente en la prevención primaria. Es difícil, Es difícil. sostenerlo es difícil. Y en el alto rendimiento todavía más. Más. Yo fijé, bueno, vamos a remitirnos a los hechos, cuando el año pasado, con la carga que hubo de viajes, en 5 semanas, el grupo tocó 4 continentes, porque se estuvo en Japón, se estuvo en Europa, se estuvo en Australia, se estuvo acá. Los jugadores, porque el cuerpo técnico, algunos rotamos, tuve la suerte de que me digan algo, tuve la suerte de rotar, pero ¿qué ocurre? Eso repercute a nivel del cansancio y la fatiga que no es únicamente periférica, también la fatiga puede ser central, y después la combinación de ambas, de la fatiga central y la fatiga periférica, y eso repercute mucho a nivel tendinoso. Tiro un tip de osteópata y vuelvo. El tema que, bueno, no es únicamente osteópata, obviamente manejado el tema del hígado con sus enzimas y demás, a la hora de metabolización de los trabajos, de la actividad, del desgaste, no es el mismo. Entonces, todo eso repercute a nivel tendinoso. Un deporte donde hay tanto salto, uno de los primeros factores que se van a ver es el tendón rotuliano. Ahí me voy para algo, pues si no me olvido, me estaban preguntando, ¿MEP? Sí, no. Y otro colega me preguntaba, ¿prolo o proloterapia o PRP? Bueno, ahí ya nos vamos al abordaje terapéutico por ahí de la Tiene todo junto, ¿eh? Sí. Digamos, a mí me decís, trato de ir de lo menos invasivo a lo más invasivo siempre. Siempre intento consensuar con el kinesiólogo, en este caso con vos, cuando estamos en la selección, con el que esté, con Mariano, con Leo, cuando estuvo Leo, con el que esté, trato de
de consensuar un poco acerca de cómo abordar esa tendinopatía. Creo que hay que ir desde lo básico, con los ejercicios isométricos para la inhibición cortical al principio, los protocolos excéntricos que se siguen utilizando, pero eso lo manejan muy bien ustedes. Y desde lo invasivo voy siempre de lo mínimo a lo máximo. Prefiero primero utilizar la microelectrosis percutánea, es decir, no la hago yo, la hacen ustedes, obviamente, pero como arsenal terapéutico prefiero primero ir con MEP y después irme a otras terapéuticas que por ahí me limitan más el entrenamiento del deportista. Obviamente hay casos y casos. Si hay una rotura del tendón, ya estamos hablando de otra entidad, no estamos hablando de una tendinopatía. Pero en Tal la cual. tendinopatía, en la tendinosis, yo voy de lo menos invasivo a lo más invasivo. Si vos me decís, ¿qué hago primero? Y sí, primero intento que sea con MEP la resolución. La MEP Los me viernes a la parece. tarde, que siempre, para que queden 2 Sí, días de sí, dándole descanso. una descarga, obviamente, dándole una descarga. Pero me parece que nosotros lo abordamos de ese punto y creo que tenemos buenos resultados abordándolo desde ese punto. Digo. Ajá. Y ahí una cosita que agregaba a lo que nos contás es con respecto a la proloterapia, Sí. tiene mejor resultado cuando es acompañado del trabajo, del trabajo muscular, del acondicionamiento físico, porque muchas veces está dada. La proloterapia es una aplicación para los que no están al tanto, es una aplicación de destroza con lidocaína Ujú. que se da sobre el tendón para generar un efecto regenerativo y permite, bueno, que vuelva a mejorar las condiciones de acondicionar ese tendón dañado, pero está demostrado que tiene mejor resultado con los trabajos, como dijiste antes, en forma excéntrica. Depende también mucho eso de los ejercicios, que va uno, va el otro, lo preventivo, que cuándo sirve, cuándo no. Esas cosas son muy dependientes del momento. Para mí me cuesta mucho decir si es mejor el isométrico, el excéntrico, el concéntrico, Bueno, mismo todo ahí, acorde a lo que necesite. mismo ahí Carlos Jill Cook dice que no se puede hacer solo un tipo. Ella no es que pone en tela de juicio ni dice que lo excéntrico no sirve, pero sí dice que hay que combinar los ejercicios, hay que trabajar la isometría para la inhibición cortical y para mejorar el tema del dolor. Hay que trabajar lo excéntrico porque el excéntrico mejora también la condición muscular. Hay que trabajar también lo concéntrico. No es que habla exclusivamente de una sola terapéutica. Obviamente, Alfredson fue siempre más un defensor de lo excéntrico, con un protocolo que se sigue usando. Pero bueno, son diferentes corrientes y creo que uno se tiene que adaptar a lo que más le da resultado, más allá de lo que digan las publicaciones. Y con respecto a lo que decías de la pronoterapia, lo mismo que el PRP, lo que buscan es una reacción del tejido para una regeneración. Uno lo hace a partir de una condición que es generar una alteración osmolar, que es la glucosa, y la otra la hace a partir de factores que vienen en la sangre, en el plasma, que son los factores de crecimiento. Digamos, los dos buscan lo mismo, pero son reacciones más a largo plazo, no tan a corto plazo Ajá, como puede ser el estímulo galvánico que tiene la microelectrosis percutánea. tal cual. Y ahí que justamente hoy hablando con un preparador físico, ahora nosotros nos hemos cruzado ahora en el preolímpico con Esper, me hablaba del tema del cinturón ruso. Siempre el famoso cinturón ruso que hoy por hoy, alto rendimiento, eh, está a la orden del día. No, Sí, hasta dentro del kit que se le recomienda siempre al jugador, al menos al jugador de vóley, a este nivel, que con la demanda física que tienen, ese kit que tienen de cosas para llevarse de un lado para el otro, que se llevan alguna vez en aparatología, como la presoterapia, para descansar, por lo que se pueden jugar 2, 3, algunas veces muy rápido, hasta 4 partidos seguidos. Entonces eso genera una carga importante a nivel física. El trabajo con el cinturón ruso, que generalmente se combina con los planos inclinados, y me decía que no había muchos estudios, muchos trabajos de una persona que es muy estudiosa, muy minuciosa, que no hay tantos trabajos publicados con respecto a eso en relación a lo que se lo usa.
y me preguntaba a mí qué me parecía. Y siempre, lamentablemente, no tengo una respuesta que el otro quiere escuchar rápido. Y yo lo que le decía en relación del cinturón ruso con el plano inclinado, que lo que me preguntaba, que yo lo que primero me fijo no tanto en la posición en el cual ese jugador realiza el gesto, que es importante, del cinturón ruso, y depende de las variantes que tiene, sino la rotación que tenga la tibia o no, porque el plano inclinado generalmente se busca elevar la punta del pie y el talón está por debajo de ese nivel. En su defecto, que sea una posición neutra, como está paralelo al piso. Pero algunas Sí. veces, cuando la tibia está rotada exageradamente hacia afuera por compensaciones, que para mi gusto vienen de más arriba, generalmente son de la pelvis, adaptaciones que necesita para poder cumplir con el juego, y no es que las quiera corregir, salvo que la tengamos que hacer una corrección si lo demanda, pero muchas veces tocar mucho termina desorganizando todo. El tema de la rotación de la tibia, cuando es muy rotado hacia afuera, es más, conviene invertir el cinturón, el plano inclinado, para que no genere tanta rotación externa. Obviamente hay que ver cómo viene la rotación del fémur y demás, hay que subir y ver, porque no todo es, como dicen, tan fácil las cadenas musculares que vienen en un comienzo y terminan en un final, cumpliendo todo lo que hizo un libro, sino que el cuerpo va a adaptar como más le convenga, el puesto también, siempre va a adaptar como más le convenga, y el cuerpo va a buscar no sufrir. Pero bueno, ¿vos tenés alguna opinión al margen de la No, kinésica? yo hoy lo charlábamos, nosotros siempre hablamos de esto, y creo que es una herramienta más. Tampoco hay que pensar que el cinturón ruso es lo único que hay para la tendinopatía o lo único que hay para la prevención de la tendinopatía. Sí, se utiliza mucho, hay muchas publicaciones. Lo que yo digo es, digamos, dentro de lo que la gama de ejercicios no es solamente, uno para la prevención también utiliza el entrenamiento con sentadilla, diferentes tipos de metodologías para la prevención. Es una herramienta más. También hay que ver cómo hace el ejercicio y si lo hace de forma correcta. Creo que eso es fundamental, más que nada en el control, porque a veces un ejercicio mal hecho, por más de que sea un ejercicio que va a generar beneficio, no me sirve de nada, al contrario, es contraproducente. Entonces, la indicación del cinturón ruso es una indicación que tiene que ver con el entrenamiento del tendón. Nosotros lo utilizamos más como un arsenal dentro de lo que es lo preventivo. En lo que es la recuperación, vos lo dijiste, Carlos, tiene diferentes metodologías y de acuerdo a cómo haga el ejercicio se puede modificar o no. Me hablan respecto a la dosificación. Me dicen, la dosificación de la carga en el entrenamiento durante la rehabilitación, dicen, ¿es soberana? ¿Es soberana en qué sentido? Sí, vos tenés que dosificarlo en una rehabilitación, obviamente, pero depende de qué grado esté. Se pueden subclasificar a las tendinopatías de muchas maneras. Desde lo clínico, como decíamos, la clasificación típica es la clasificación de Blasina, que es la clasificación vieja de 1973 y que te hablaba de los 4 estadios o estadios en los cuales se encuentran en los primeros solamente un dolor inicial y obviamente el 4, que es el dolor permanente en toda actividad durante todo el día. Pero nosotros sí la dosificamos a la carga, obviamente, la tenemos que dosificar porque uno de los componentes más importantes en la aparición de la tendinopatía es el manejo de la carga. Es decir, la carga excesiva te va a generar la tendinopatía más allá de todos los factores que hablamos intrínsecos, extrínsecos y genéticos. No va más del 3 de 10. No, 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 no. Hay Bueno, que eso lo manejás pensar, mejor a vos. ver qué pasa. No, pero te digo, muchas veces uno lo escucha que son 3 de 10 y vos ves por más que sean cuerpos preparados para la exigencia física, a la sexta repetición están buscando completar como pueden todo ese rango. Entonces, no siempre mayor cantidad de repeticiones, o por lo menos la 10, que es la típica que se dice en forma irónica, ya Sí, algunas veces con 4, 5, 6, muchas veces la tendinopatía rotuliana, por lo menos de la parte de rehabilitación, y ahí hago un comentario, sí. no hay que, yo lo que creo que busco es liberar ese punto que está generando la alteración en el sistema musculoesquelético, la retracción. Uh -huh. No siempre
ese dolor en el tendón rotuliano que lo muestran como que si fuese una laxitud del tendón rotuliano, que es, desde mi punto de vista, una compensación por la pelvis, porque está en una rotación anterior, es ilíaco, y lleva a una horizontalización se me cortó la luz, por lo que ven, si bajó la tensión, se me cortó la luz. Hoy me tuvo la luz terrible, en la cuarta vez, me puso loco. La horizontalización del sacro lleva a una compensación de una supuesta laxitud rotuliana con una retroversión, con una hiperextensión de rodilla. Y el dolor ahí va más que nada hacia la tuberosidad anterior de la tibia. Y otras veces, ¿y qué voy a trabajar ahí? Le voy a movilizar la rodilla, pobre que está sufriendo, por eso el dolor que refiere. Otras veces, la mayoría, a mi entender, son por retracciones de los isquiotibiales, que lo llevan a un estado como excéntrico a ese tendón rotuliano. Y al tendón hay que dejarlo tranquilo, muchas veces tocar mucho no suma, algunas veces con hacer un taping en jugadores de vóley en cuadros no muy dolorosos, con alinear alcanza, no hay que tocar tanto, con los taping, los kinesiotaping haciendo en forma de C, llevando la rótula hacia afuera, llevando la rótula hacia adentro, alineas ese tendón y ahí lo mantenés por unos días y retoma otra vez a recuperar esa fuerza. No siempre el dolor va a ir ahí. Para vos, más allá del tendón rotuliano, porque yo estoy hablando mucho, quiero que me cuentes vos. Si de tu experiencia, ¿cuáles son algunas partes del cuerpo que no sean la rodilla que pueden llegar a ser reflejadas las más comunes? Yo te dije antes las lumbares, no sé si estás de acuerdo. Para vos, con tu experiencia, con tu ojo clínico médico. ¿Que puedan generar dolor en la rodilla? No, bueno, Sí. sí puede venir. Hay veces que, obviamente, todo, como vos decís, es un complejo biomecánico todo. Ahí puede venir dolor desde arriba, del tendón cuadricipital. Hay tendinopatías asociadas entre lo que es rotuliano y cuadricipital. Puede haber lesiones condrales que dan dolor en la cara anterior de la rodilla, las lesiones, sobre todo de lo que es la articulación fémoro-patelar y sobre todo las lesiones, lo que llaman las lesiones pre precondríticas serían o la preosteocondritis, que son las condromalacia o el reblandecimiento del cartílago de la rótula, a veces puede dar un dolor en cara anterior de la rodilla y irradiarse hacia la zona del tendón rotuliano y asemejar como si fuera una tendinopatía. Obviamente está la semiología y uno cuando hace la semiología no solamente palpa el tendón, sino que busca otros puntos. Obviamente una osteocondritis ya avanzada, sí, y tenemos casos de jugadores que tienen osteocondritis, porque más allá de su problema de tendones, tienen alguna anomalía desde chicos en cuanto a en la alineación y a su vez tienen lesiones del cartílago de la rótula. Entonces, uno en el deportista y sobre todo en la selección viene recibiendo a jugadores que tienen un rodaje, que vienen de una liga de 6-8 meses exigente, con un deporte donde el entrenamiento es fundamental y se entrena muchísimo como el vóley, y donde las pausas son pequeñas porque muchos entrenan doble turno y algunos hasta triple turno, y lo que hace la selección es tratar de acomodar a un deportista que viene, nos pasó el año pasado con un jugador, y vos te lo recordás bien, un punta que vino con una mala experiencia en toda la liga, se sintió muy mal de los tendones rotulianos, lo tuvimos que parar, tuvimos que hablar con el entrenador para darle una buena descarga y hacer un tratamiento muy específico sobre él, y por suerte pudo recuperarse, pero muchas veces pasa eso en la selección, y no solo en la de vóley, en la de fútbol también, uno tiene que hacer intervenciones por ahí para acomodar cuestiones que vienen de largo plazo. Y eso que vos bien estabas diciendo, que esa es la forma en la cual se maneja el grupo, porque siempre está en contacto, la comunicación, para mí, la comunicación es algo fundamental. Para empezar una buena recuperación de los jugadores, comunicación y criterio están por encima hasta te diré, de cualquier técnica, de cualquier método, por más que uno pueda saber cualquier forma de evaluar, diagnosticar o recuperar un tendón, si uno no tiene comunicación
y no tiene criterio para aplicar en el momento justo, eso, los tiempos acá se marcan demasiado. De ahí con el punto que vos estabas hablando ya no esperaste a que llegue, ya se venía hablando por el contacto que hay con los jugadores los 12 Sí, meses. sí. Y además acá no solamente es la relación o el campo interdisciplinario entre el médico y el kinesiólogo, sino que también es el preparador físico y el entrenador y los asistentes, porque, digamos, hay que tener una buena comunicación, sobre todo con el cuerpo técnico, porque a nosotros nos pasa que en el vóley no estamos todo el día encima del deportista y muchas veces en algún entrenamiento estás vos, en otro está otro kinesiólogo, en otro estoy yo, y tenemos que estar por ahí teniendo una muy buena comunicación con el entrenador, porque muchas veces nosotros estamos con un jugador haciendo parte de rehabilitación y hay otro que está entrenando. Entonces, confiamos mucho en el cuerpo técnico para dosificar las cargas. En casos especiales, obviamente, estamos más encima, pero bueno, creo que lo fundamental, como decís vos, es una buena comunicación, sobre todo entre el cuerpo médico y el cuerpo técnico Sí, y preparador físico. y preparador físico, y respeto ahí porque siempre el preparador físico con la parte kinesio, yo por lo menos soy de la idea que no es hasta un punto y el otro continúa, no es hasta que esté perfecto, hay una parte que se superpone, que porque ya el jugador no está 100 puntos desde la parte física para unirse como cualquier el resto de los compañeros al entrenamiento, pero sí ya muestre las características físicas que está recuperado, pero le falta eso, y ahí ya el trabajo es en conjunto, siempre es en conjunto, pero ahí ya estamos más encima, nos superponemos, es muy difícil marcar una línea, ser tan estructurada, rígida, decir hasta acá va el kinesiólogo y hasta acá, obviamente el kinesiólogo, el preparador físico no va a trabajar las patologías, yo soy partidario, yo escucho del preparador físico, de muchos profesores, porque estar tanto tiempo enseña también, más allá que no sea el kinesiólogo, los entrenadores, los asistentes, todos, porque tanto estar viendo lo mismo, eso hay que saber escuchar, no hay que quedarse únicamente de lo que tiene uno, porque más de una vez uno queda enviciado con el punto de vista de evaluación, y Sí, eso sí, le sí. da una ayuda. Carlos, sí, ahí me parece que hay algo que remarcar también que es importante, es que por ahí nosotros estamos hablando y hay gente que está en el vóley juvenil y demás, es que la importancia del screening o de lo que la determinación de los factores intrínsecos en los chicos es relevante, porque obviamente esos chicos, cuando tenés más capacidad de corregir y de estudiar, es el momento en el cual lo podés hacer. A mí me pasaba, por ejemplo, con Javier con Krupnik, que hacíamos mucho valoración y evaluación en las selecciones de base porque teníamos tiempo también. Entonces teníamos tiempo de hacer Claro. espinogramas, de medir el ángulo Q, de ver cuál tenía algún factor, eh, digamos, alguna desasección a nivel del pie, del tobillo, de la cadera, las rotaciones femorales. Teníamos mucho más capacidad de hacer lo que se llama la prevención primaria. Ahora, cuando estás en el alto rendimiento y sobre todo en el alto rendimiento de la selección mayor, uno trabaja mucho para, digamos, aclimatar al deportista con la tendinopatía para que pueda seguir compitiendo, sin, obviamente, aumentar el riesgo de lesión. Pero bueno, eso es lo que habla mucho Jim Cook, el tema de el control del dolor y mejorar la sintomatología clínica para que el deportista pueda seguir compitiendo. Tal cual, y además ahí como volvemos a recalcar el tema de la comunicación, porque lo que entrenan en inferior, los que son más chicos, van a ser más grandes. No soy ningún filósofo, ni científico, ni visionario lo que digo, y lo vamos a traer nosotros. Entonces ya preparar el gesto, esa huella motora, ese tipo de gesto que venga mejor condicionado, para mí siempre es mejor que esté, para mí no, pienso que debe ser algo en común que pensamos todos, mientras ese momento está mejor equilibrado, menos desgaste, menos esfuerzo, menos fatiga sufre, entonces está menos expuesto a una lesión. Cuando trabaja bajo esfuerzo, ya tiene que hacer dos cosas el cuerpo, corregir la postura que necesita para ese gesto deportivo y después aplicar la fuerza en esa posición. Sí, Entonces, mira, hablando de esto y me recuerdo una anécdota muy interesante que es con Juan Sichelo, con Pablo Rico, con Fabi Muraco, cuando estábamos en las selecciones de base,
en algunos momentos usábamos un programa que era el Data Video, no era el Data Volley, era el Data Video donde, creo que era el Data Video, me parece, filmábamos al deportista en la carrera al salto y evaluábamos. Y ahí teníamos uno que después llegó a ser opuesto de la selección juvenil, mayor y todo, que tenía un gesto de carrera muy malo y que terminó lastimándose la rodilla porque no pudimos lograr corregir ese gesto que lo tenía. Y muchos me decían, no, pero el padre que jugaba también hacía el mismo gesto o parecido. Pero bueno, hay veces que los factores intrínsecos y los factores biomecánicos influyen sobre la aparición de lesiones, y por más de que uno los quiera corregir, a veces es muy difícil corregir, cuando ya están, como decís vos, adaptados desde el crecimiento. A veces que lo podés corregir y a veces que no, obviamente. Ahí ya me hubiese ido a las vísceras, hubiese ido a buscarme, Con tu me osteopatía hubiese ido, seguro. me hubiese ido a ver qué pasaba por esa parte visceral, porque, bueno, el comentario que hicimos antes con respecto a lo que dijimos de las mujeres, por su ciclo femenino, que repercutía a nivel de la columna y después puede desencadenarse en rodilla, muchas retracciones porque pueden llegar a trabajarse. Cuando hablo a nivel visceral, voy a tener la posibilidad de decir lo que pienso con respecto a esas cosas. Cuando habla el osteópata de visceral, no es que está trabajando la víscera en sí, sino que la libera porque libera esas retracciones y el aporte vascular está disminuido por algunas adaptaciones que sufre. Pero bueno, algún día me iba a tocar, iba a poder decirlo, porque dicen, ¿trabajás el vaso? No trabajo el hígado. No trabajo el hígado, ¿trabajás el vaso? No trabajo el vaso, pues si llego a trabajar el vaso, Dios no va a dejar el vaso tan expuesto para que venga yo con mi mano y lo trabaje así. Pero son conceptos que quedan ahí en la nebulosa y muchas veces puede repercutir, y a nivel respiratorio con los pulmones también, porque la parte que, esto lo digo a relación de que muchas veces el sufrimiento pulmonar puede llevar la tendencia del cuerpo hacia adelante porque el diafragma se resetea, entre comillas, y adopta una posición más inspiratoria, como la parte del centro frénico está más descendida. Igual le alcanza y le sobra para cumplir la actividad física, pues si no, no podría estar ahí. Pero bueno, ese tipo de cosas que se pueden rehabilitar y influye mucho sobre hombro y sobre rodilla, por eso lo digo. Muchos de ellos tienen esos ejercicios y después hay que renovar el stock y mandarle videitos. Eso es un tipo de trabajo preventivo que en un momento me demandaban. No siempre voy a la parte musculoesquelética. Los trabajos preventivos son cortos, no doy 20 repeticiones, son variados, muchas veces son fuera de los horarios de entrenamiento, o sea que hay un contraturno. Generalmente son previos a los entrenamientos. Algunas veces, algunos son después, son cosas diferentes que se van a encontrar, porque reclutar el reclutamiento de fibras previo al entrenamiento es una cosa y después con el cansancio es otra. También se puede trabajar porque se trabaja la posición del cuerpo bajo fatiga, que sirve para después cuando llegue a entrenar y juegue 5 sets y el último set, el quinto, salió 180 a 178, le va a venir bien que esté lo más alineado y balanceado posible. Pero ese tipo de cosas, el ejercicio preventivo, lo quería decir porque están mandándome muchos mensajes con cuándo se manejaba y cuándo no, generalmente tiene esas líneas de trabajo. No son de 40 minutos, no son pocos. Y también se trabaja en conjunto con el preparador físico porque después esa rutina él la tiene que saber y lo mismo que él me diga a mí, yo puedo modificar y ajustar algunas cosas, porque no queda todo, no es lineal, eso se va manejando acorde a la situación. Sí, además hoy en día, más allá de todas las intervenciones que vos hablaste desde desde la rehabilitación y de lo preventivo y del osteopático, como que eso hablas vos más, que yo no tengo mucha idea. Sí, Yo que creo tenés que idea, no querés meterte, pero tenés idea. la individualización del deportista, lo que es el entrenamiento individualizado desde el punto de vista preventivo es fundamental, porque obviamente nosotros a veces
armamos circuitos que son generales, pero también hay circuitos específicos para cada uno y sobre todo los que han tenido antecedentes o tienen alguna historia de tendinopatía rotuliana o del aparato extensor o tienen alguna sintomatología previa como para poder individualizar en el entrenamiento preventivo. Por eso, digamos, decir, che, andá y hacé tanto de tanto para todos no sirve de nada, como vos decías antes, y uno tiene que enfocarse mucho en el deportista como entidad individual, más allá de que sean grupos de trabajo, que es lo más difícil, porque cuanto más jugadores, más difícil es trabajar en forma individualizada, y sobre todo para una atención. Además del puesto que no todos tienen los mismos ejercicios. También estaban preguntando si lo que podría llegar a repercutir el estrés mecánico en el tobillo con respecto a la tendinopatía rotuliana. Sí, por lo menos lo tenemos presente, como estuvo hablando antes Fer, tanto las articulaciones vecinas como el lumbopelvis y tobillo repercuten cuando ellas se alteran, pensando con respecto a la rodilla, es muy marcado el movimiento, el rango articular, es principalmente en flexión-extensión, la rotación es automática. Se puede arreglar menos que el tobillo y la cadera. Cuando la cadera y el tobillo pierdan su movilidad o disminuyan a la que necesitan, van a buscar compensar en otra articulación y muchas veces termina pagando los platos rotos en la rodilla. Sí, sí, sí. Sí, seguro, tiene mucho que ver, tiene que, digamos, todo lo que sean factores biomecánicos tienen que ver en la aparición de la tendinopatía. Obviamente no se puede adjudicar todo a una cosa, a veces, muchas veces es una combinación, hay muchos trabajos que hablan de esa combinación entre factores intrínsecos, la carga de entrenamiento y factores genéticos también y factores extrínsecos. Entonces, hay un conjunto de cosas que desencadenan una tendinopatía y hay que trabajar sobre ese conjunto de cosas. Enfocarse en un solo punto a veces es controvertido y a veces es contraproducente porque a veces no tenemos el resultado de la recuperación a corto plazo. Ves que tenés un enfoque osteopático también, que no decía nada, lo tenías guardadito. Hay una pregunta por la fisioterapia. Sí, Pregunta por la fisioterapia, ahí ultrasonido, contestás vos. terapia, láser. Y nosotros, sí, todo A, B y C, correcto. Todo eso trabajamos, depende del momento. El primer momento, cuando lo diagnostica Fer, me dice y me muestra el cuadro clínico que tiene ese jugador. Lo primero que hago es, como dije antes, para lo que se agregaron después a la charla, es liberar los puntos que tienen poca movilidad, como acortamientos isquiotibiales, como acortamientos del tríceps ural, desbalances a nivel de la pelvis. Después de eso, trabajo algunas veces, trabajo la parte de fisioterapia con los aparatos que están marcando ahí. La TECAR terapia nos es muy útil también. Por suerte tenemos gente amiga que nos ayuda y lo puedo llevar a los viajes porque nos ha salvado más de una vez en mundiales, en juego, en todo, así que agradecemos. Tanito. Y el Tanito querido, gracias a Dios. Después los taping, como dije antes, muchas veces no hace falta en el vóley, al menos un vendaje muy voluminoso, salvo que el dolor sea marcado y necesite jugar en 3 horas. Con los taping, los kinesiotaping, en los momentos menos dolorosos pueda servir a alinear ese tendón rotuliano, la acupuntura Escuchá, como está Carlos, marcando. ahí te hago una pregunta yo a vos. En cuanto a la utilización del No estaba bracing. programado eso, no me ponga No, nervioso. no, Nada, ¿por no. qué? En No, cuanto a la mentira, mentira. utilización del taping versus el brace, viste que hay muchos braces para tendón rotuliano muy fomentado por la brujita Verón en un momento. ¿Qué opinión tenés acerca del brace? Me parece que es una ortesis muy estructurada. Yo necesito que me deje poner la mano donde quiero y donde veo que va esa fascia. Sabía que te iba a contestar esto. Necesito sentir por dónde va. Esto no es 1 más 1, 2, como dijiste antes, que no dijiste eso, pero dijiste ese concepto. No hay que estabilizarse en una línea terapéutica. Inclusive hasta los protocolos, te diría, sirven para orientar, pero siempre un protocolo en algún punto, para mi gusto, hace agua. Entonces, ahí en el vendaje, para no irme por las ramas, está faltando, acabo de ver, 13 segundos. Así que puede ser que se me corte y te vuelva Claro. a conectar.
Para cerrar. el concepto del break, si me das tiempo para ver qué puedo decir, no. Y ahí se cortó.